Ya, listo. Entonces hoy día vamos a empezar. Vamos a continuar, mejor dicho, con la unidad de funciones de variable real desde donde nos quedamos la última vez. Vamos a empezar viendo primero funciones polinomiales. Entonces, estas funciones polinomiales ya vimos algunas. De hecho, la cuadrática y la lineal son ejemplos, solo que en ese caso eran de exponente 1 y de exponente 2 respectivamente. Pero ahora en este caso vamos a hacer de manera general. Vamos a decir que la función puede llegar a tener la variable a una potencia n, donde n es un entero que puede incluir al cero. Entonces, en el caso de que n es cero, esto sería una función constante, que también vimos. Donde estos valores son los coeficientes y son números reales. Entonces, esto es lo que denominamos una función polinomial. Entonces, el grado depende de la variable n, del exponente, siempre y cuando el número que esté multiplicando ese exponente no sea cero. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de polinomios y de que no son polinomios. Este es polinomio, el 3 también, pero la segunda no es un polinomio porque posee un exponente fraccionario, la raíz, la radical, y esto es una división de polinomios, entonces tampoco es considerado un polinomio. Entonces, por ejemplo, uno de los polinomios más sencillos son los que se conocen como potencias, en los cuales solo tiene una variable elevado al exponente n y un valor que multiplica esa x. El dominio son todos los reales y a puede ser cualquier valor real. A no puede ser cero, obviamente. Entonces ya vimos algunos ejemplos de este de aquí. Cuando son de grado 1, es una recta, como ya vimos, que pasa por el origen. Recordemos que esto, por ejemplo, era impar, que digo, cuando es una recta. Y el rango sería todos los reales. En el caso de grado 2, esto es una parábola, que dependiendo de A es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, que también vimos cuando fueron funciones cuadráticas. Ahora, en este caso, por ejemplo, podemos extender ambos valores, ya que su comportamiento va a ser similares, para el caso de que, por ejemplo, cuando n es par, el exponente es un valor par, entonces tiene un comportamiento similar al de la cuadrática. Aquí tenemos para algunos ejemplos, la azul es cuando n es par, cuando n es 2, que digo, la rojo cuando n es 4, la verde cuando n es 6. Entonces vemos que tenemos un comportamiento similar, son funciones pares y todas se intersectan en el punto 1,0, 1,1 que digo. Bueno, claro, aquí estoy asumiendo que A es igual a 1. Se intersecta en el punto 1,1. Y antes de eso, podemos ver que las funciones verdes crecen más rápido que, bueno, la función verde crece más rápido que las demás. Y eso pasa cuando el exponente va creciendo. Crecen más rápido que el otro tipo. De igual manera, si n fuera impar, tuviera su comportamiento similar a la cúbica, serían funciones impares. De nuevo, todas pasan por el punto 1,1. De nuevo, aquí estoy asumiendo que A es igual a 1. Y el punto menos 1,1. No, menos 1, menos 1. A medida que n crece, acá sufre un alargamiento vertical, crece más rápido y antes de 1, una compresión vertical, o sea, se acerca más al eje X. Y el rango son todos los reales. Aquí son todos los reales, acá como podemos ver el rango son los enteros positivos. Ya, entonces, para graficar polinomios necesitamos diferentes técnicas, porque se complican un poquito más, ya que todas estas variables, cada una de estos términos contribuye y realmente se complica un poco el gráfico de esa función. Ya, entonces, ahora recordemos que ya vimos que las funciones tienen intersecciones con los ejes. Y para calcularlos, o hay que, por ejemplo, para el eje Y, decir que x es igual a 0, o si las intersecciones con el eje X, debemos igualar la función para 0 y sacar los valores de X. Entonces, si descomponemos los factores de una función polinomial, podemos fácilmente resolver esta función, esta ecuación que digo, y localizar las intersecciones con el eje X, que ya como les dije, es cuando la función vale 0, son las intersecciones con el eje X. Es decir, cuando la coordenada en Y vale 0. Entonces, esos valores aquí se denomina el valor R para el cual
la función se hace 0, que son uno de estos valores que se llaman intersecciones con el eje X, se denomina aquí 0, porque bueno, como les digo, son valores tales que hacen la función se haga 0, o raíz de f. Entonces 0 o raíz de f. Y bueno, por lo tanto, como ya les dije, los ceros reales son las intersecciones con el eje X. Son las intersecciones con el eje X. Ya. Entonces, ahora, una vez que factoricemos el polinomio, si decimos que x menos r a la m divide ese polinomio, pero x a la x menos r m más 1, o sea, agregándole un factor, no es factor de m, de f, decimos que r es un 0 de multiplicidad m. El hecho de que esto divida f quiere decir que r es un 0, porque si yo evalúo aquí r, esto se hace r menos r, 0, y multiplicando con el resto se hace 0 el polinomio. Entonces r va a ser un 0 del polinomio. Pero si este es el máximo exponente que divide a f, entonces decimos que la multiplicidad es m. Ya. Y esto de aquí es lo que les dije, no sé si se acuerdan en desigualdades, que cuando el factor tenía exponente par, entonces el signo de f no cambia localmente. Es decir, a la izquierda es positivo, a la derecha es positivo. Izquierda negativo, derecha negativo. Pero si es impar, entonces sí cambia de manera local. Es decir, a la izquierda va a ser negativo, a la derecha va a ser positivo. Ejemplos, miren esta función polinomial que ya está factorizada. Podemos ver que tiene tres factores, x menos 3, x más 2 y x menos un tercio. Podemos ver que cada uno de estos factores determina un 0 de la función. Tenemos el 0 menos 2, que está aquí, que es por este que está aquí, por x más 2 igual a 0. El de un tercio, que está aquí, por el que está aquí, por este factor. Y el último que es en 3. Entonces podemos ver que la multiplicidad del 0, 3 es 1, porque está elevado a la 1. La multiplicidad del 0 menos 2, bueno, de la raíz menos 2, es 2. Y por lo tanto podemos ver que como tiene exponente par, a la izquierda es negativo, hablando en el eje Y, por si acaso estoy hablando en el eje Y, a la izquierda es negativo y a la derecha sigue siendo negativo. Lo mismo con el otro 0, un tercio que tiene exponente 4, tiene multiplicidad 4, entonces a la izquierda es negativo y a la derecha seguirá siendo negativo. En cambio, el exponente menos 3, mejor dicho, la multiplicidad de este 0 es 1. Entonces, en ese punto sí cambia de signo. A la izquierda es negativo y a la derecha es positivo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos graficar, deberíamos tener en consideración todo eso para hacer una gráfica que se parezca a la realidad, donde tenemos los ceros y tomando en consideración que estos dos no deben cambiar su signo, o sea, la función no debe cambiar su signo en esos ceros que están ahí. Entonces ya saben, por si acaso, si tienen alguna duda, por favor, la pueden hacer en cualquier momento. Entonces me avisan. Entonces esto es lo que se conoce como multiplicidad de un cero de una función polinomial. Como su nombre mismo lo dice, estos valores son tales que hacen que el polinomio sea evaluado en ese valor sea 0. Ya, entonces, un ejercicio, por ejemplo, de construcción, me dicen que construya un polinomio f que cumpla con estas condiciones. F es de grado 5, es decir, quiere decir que el exponente máximo de x debe ser 5. Segundo, que x, menos 2, x igual a 2 sea una raíz de multiplicidad 2, que x igual a 1, raíz de multiplicidad 1, que el coeficiente de x a la quinta sea 2, que f de 0 es menos 8 y f de 3 es 40. Entonces, ¿qué quiere decir que x igual a 2 sea una raíz de multiplicidad 2? Quiere decir que f de x, digamos que este es nuestro polinomio, f de x. Esto quiere decir que va a ser que una vez que factoricemos este polinomio, o sea, expresamos en productos de monomios, va a ser de la siguiente manera.
x menos 2 al cuadrado por x menos 1. Entonces, por ejemplo, esto de aquí, con esto ya cumplo dos de las condiciones. Que esta de aquí. Pero obviamente, como me dice el polinomio, tiene que ser de grado 5. Por lo tanto, aquí falta, aquí ya tengo x al cuadrado, aquí ya tengo x, entonces entre ambos tendré x al cubo. Me faltará otro x al cuadrado para que llegue a ser grado 5. Entonces, por el coeficiente 2, yo lo que haré es multiplicar todo por 2. Y para lo que falta de x cuadrado, yo puedo hacer, por ejemplo, crear dos coeficientes, x más a o x más b. O, como lo hacen mejor acá, decir que me falta un coeficiente cuadrado. X al cuadrado más bx más c. Ahora, aquí no le pongo a la x cuadrado, porque ya como quiero que sea coeficiente 2 el x a la quinta, por eso simplemente pongo un 2 a todo. Y de esa manera cada x de cada coeficiente, bueno, el mayor exponente, debe estar multiplicado por 1. Entonces, este va a ser, este 2 va a asegurarme de que cumpla esto. Y estos dos factores me asegura que cumpla esto. Y este que está acá me asegura que sea de grado 5. Entonces, lo único que falta son que cumpla estas dos condiciones, que si yo evalúo en 0, me quede menos 8. Entonces, puedo evaluar en 0. Entonces, lo que hago es evaluar en 0 en el polinomio. Y me debe quedar menos 8. Entonces, veo que me queda que menos 8 es igual a menos 8c. Entonces, ya tengo el valor de c, debe ser 1. Solo me falta el valor de b. Lo obtendré evaluando 3. Evalúo en 3 en el polinomio. Y ahí me queda que 40 debe ser igual a 4 por 10 más 3b. Y por lo tanto, b debe ser 0. Finalmente, el polinomio sería de esta manera. Este polinomio cumple todas las condiciones que están aquí. Ya. Algo no les he dicho. Bueno, es que ya debería salir más adelante. Déjenme ver un ratito. El teorema del... Déjenme ver mejor se los digo ahorita. Sí, porque no hay nada acerca de... Bueno, entonces lo que les quería decir es que, bueno, cualquier polinomio puede ser expresado como un producto de... puede ser factorizado, mejor dicho. Tal y como vimos acá. Déjenme mostrarle aquí. Entonces, cualquier polinomio de esta forma puede ser expresado de esta manera. Se acostumbra que cuando se factorice, este valor que multiplica a la x a la n, al mayor exponente, se lo ponga fuera. Entonces, en este caso puedes ver que es igual a 1, porque no hay ningún valor que esté multiplicando. Entonces, este a n va a ser igual a 1. Básicamente, lo que les quiero decir es que este polinomio, cuando sea factorizado, con algunos factores, no sé si se podrá factorizar. Bueno, eso al menos en los números reales no sabemos si se podrá. Puede que sí, puede que no. Pero todos vamos a tener de la siguiente manera. A a la n, que es el número que multiplica a la x a la n, por x. Y de todos los exponentes, mejor dicho, todos los coeficientes que multiplican la x va a ser 1. Por ejemplo, aquí digamos, este es el racional 1. No sé cuántos haya, puede ser que sea también x al cuadrado, más bx más c. No sé, no puedo asegurarme cómo sean los productos, pero lo que sí les quiero decir es que siempre el x con mayor exponente va a estar multiplicado por 1 y este a la n va a estar afuera. Entonces, por eso yo hice esto de poner el 2 aquí afuera. Y todas las x la puse con exponente 1. X, x,
y x al cuadrado. ¿El por qué? Es porque, bueno, cuando multipliquemos todo esto, como el exponente máximo se va a obtener multiplicando todas las x mayores, que son en este caso x y x cuadrado. Entonces te va a quedar x a la quinta. Y poniendo el 2 aquí afuera, te aseguras que el máximo exponente te va a quedar 2 por x a la quinta, que es lo que te piden aquí. ¿Ya? Entonces eso es lo que se acostumbra a hacer. Todos los máximos exponentes de los factores se lo deja con coeficiente 1 y el coeficiente del grado, de x a la quinta en este caso, se lo pone afuera de los factores. Y el resto sí ya depende de cómo se multiplique. Este b, por ejemplo, va a depender de cómo se multiplique y de qué valor te quede aquí. Ya, entonces esta, por ejemplo, sería la respuesta en este caso. Esta función polinomial tiene ceros de multiplicidad 2, el 0,2. Tiene 0,1 de multiplicidad 1. Y debido a este 2, el coeficiente de x a la quinta te va a quedar 2. Obviamente que si aquí tú pusieras un valor diferente, por ejemplo aquí, pusieras un 2, por ejemplo, 2x al cuadrado, entonces aquí este 2, con este 2 te va a quedar 4x a la quinta, que no es lo que quieres. Por eso se hace eso de poner 1 en todos los x de máximo exponente de los factores, y el 2 a n, mejor este es a n, se lo pone afuera. Ya, se acostumbra a hacer eso. Entonces aquí tenemos otros teoremas de funciones polinomiales. Tenemos el del valor intermedio, que es básicamente bueno, no es conclusión, una consecuencia de que las funciones sean continuas. Entonces, es una consecuencia de que f sea una función continua. Decimos que si f es una polinomial y tenemos dos valores a y b, donde a es menor que b. Y además f de a y f de b son de signos opuestos, entonces te aseguran que hay un 0 entre f y b. Entonces esto se da porque la función polinomial es continua. Entonces, por ejemplo, dada esta función polinomial, te piden demostrar que tiene una raíz entre 0 y 1. No olvidemos que cuando hablamos de raíz, hablamos de ceros, hablamos de soluciones, básicamente de valores que hacen que la función se haga 0, o intersecciones con el eje X. Entonces todo eso es lo mismo. Entonces, por favor, hay que tener claro eso. Cuando hablamos de raíz, ceros, soluciones son valores que hacen que este polinomio se haga 0. O también intersecciones con el eje X. Entonces, para verificar esto, usando el teorema del valor intermedio, solo tenemos que asegurarnos que entre f de 0 y f de 1 sean de signos distintos. Es fácil de demostrarlo porque f de 0 es menos 1, evaluando 0 te queda menos 1, y evaluando 1 te queda 10. Entonces f de 0 es negativo y f de 1 es positivo, entonces debe haber un 0 en el intervalo. Entonces, ¿por qué se da esto? Por ejemplo, miren aquí en la gráfica, f de 0 es menos 1. Por eso evaluando f de 0 es menos 1. Y f de 1, está por acá, es 10. Entonces, esto es una consecuencia de que sea continua. Si tú estás en la parte negativa y quieres ir a la parte positiva, de ley tienes que cruzar al eje X, de ley. Entonces, sin hacer saltos, obviamente, de ley tienes que cruzar al eje X. Entonces, en algún momento vas a cruzar al eje X y por lo tanto ese valor va a ser un 0 del polinomio. Este valor. Obviamente no sabes cuál es ese valor, no tienes forma de saberlo, a menos que factorices y veas cuál es el 0 como tal. Pero esto al menos te asegura de que existe por ahí, existe ese 0, ese valor que hace que esta función sea 0. Solo tienes que verificar que la función tome valores negativos en uno de los bordes y positivo en el otro, o viceversa, negativo en uno y positivo en otro. Ese es el teorema del valor intermedio. Ya, también podemos operar con funciones. Recordamos que ya vimos operaciones entre funciones, pues aquí es lo mismo. Lo bueno es que las funciones polinomiales están definidas con su regla de correspondencia en todo su dominio
Entonces simplemente hay que sumar lo mismo en todo su dominio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos f de x, un polinomio de grado 3, y g de x, un polinomio de grado... No, a ver. F de x es de grado 2 y g de x es de grado 3. Entonces, para obtener estas operaciones, pues aplicamos la suma, lo que ya vimos, sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos. Ahora, ¿qué podemos hablar de aquí? Podemos ver que en la suma te va a quedar otro polinomio, cuyo exponente, cuyo grado es el grado mayor entre los dos. En la resta también te va a quedar un nuevo polinomio. Bueno, no, de hecho te puede quedar un grado como el mayor o para abajo, porque se pueden cancelar. No, de hecho en ambos se podrían cancelar. Entonces te puede dar aquí, mejor dicho, en ambos te va a quedar un grado que puede ser el mayor entre ambos o menor. Pero no más de eso. O sea, tiene que ser el mayor entre ambos o menor. Ahora, en el producto, si tú multiplicas dos polinomios, el polinomio que te queda puede ser de grado entre la suma de los dos. No, entre el producto de los dos que digo. O menor, como les digo. No, mejor dicho, aquí te queda el producto entre los dos. Por ejemplo, aquí, como les dije, este es grado 2, este es de grado 3. Entonces te va a quedar un polinomio de grado 2 por 3, es decir, 6. Te queda un polinomio de grado 6 en este caso. Y en la división, ya no te va a quedar un polinomio, te va a quedar una función racional cuyo dominio va a ser todos los reales. En todos los casos, el dominio era todos los reales, excepto aquí. Recordemos que cuando hacemos la división, debemos quitar los valores de x tales que el denominador se haga 0. Entonces debemos quitar esos valores. Los valores de x pertenecen a los reales, excepto los ceros del denominador, ya que en ese caso no estará definida mi función. Ya, al momento de hacer la división entre polinomios, que es básicamente lo que está aquí, podemos expresarlo de esta manera. Esto se parece bastante a la división entre dos números normales. Recordemos que cuando dividíamos, por ejemplo, 7 dividido por 2, nos quedaba 3 y aquí nos quedaba 1. Este era la solución, mejor dicho, el cociente, y este es el residuo. Y esto deseamos que esto es porque 7 es igual al cociente por el dividendo, no por el divisor, más el residuo. Entonces algo similar acá. Tenemos el polinomio, el divisor, no el dividendo. Este es el divisor. Entonces tenemos dos polinomios, ya acá eran números, acá tenemos dos polinomios como resultado. Polinomio cociente y un polinomio residuo. Además es necesario que el dividendo tenga un grado no menor al divisor. Este no tiene que tener un grado no menor al divisor. Y además sabemos que el cociente va a tener, por ejemplo, si el dividendo es grado n y el divisor es grado m, el cociente va a tener un grado n menos m y el residuo será un grado m menos 1. Su grado es menor que el del divisor. Para que se cumplan las condiciones, que la división se pueda dar, se tiene que cumplir esto con respecto a los grados de los polinomios. Ya, para dividir polinomios tenemos la división normal. Por ejemplo, esta es la división normal. No sé si hayan visto cómo dividir un polinomio con un binomio. Se lo hace de esta manera, como si estuvieras dividiendo dos números. Entonces tú lo que haces es empezar, eh, este valor, tienes que dividirlo para el mayor exponente del binomio, en este caso x al x menos 2, en este caso x, sería 4x al cubo sobre x, entonces eso es igual a 4x al cuadrado. Entonces 4x al cuadrado, eso es lo que pones aquí para realizar el producto. Entonces multiplicas 4x al cuadrado menos 2, te queda 8x al cuadrado. Y lo cambia de signo. Por ejemplo, aquí es menos, se cambia más. Y 4x al cuadrado por x te queda menos 4x al cubo. Entonces aquí logras simplificar esto. Y te quedaría aquí restando
bueno, sumando, bueno, sí, restando, 5x al cuadrado. Luego divide 5x al cuadrado para x, te queda 5x. Entonces, pone 5x. Entonces, 5x por menos 2 es menos 10, lo cambias de signo a más 10x. 5x por x, 5x al cuadrado, lo cambias de signo, menos 5x cuadrado. Y ahí vas simplificando y ahí vas realizando la división. Entonces, en este caso te queda que este es el dividendo, este es el divisor, este sería el cociente y este sería el residuo. El residuo siempre va a ser un polinomio de grado menor que el divisor que digo, menor que el divisor. En cambio, en este caso el grado del divisor era 1, por lo tanto el grado del residuo debe ser 0, es decir, una constante. Y este te queda como cociente. Ahora, esto de aquí, cuando dividimos para binomios, nosotros podemos aplicar un proceso más simplificado, que es lo que se conoce como división sintética. Entonces, déjenme ver si está quieta. Entonces, en división sintética, la misma división que aquí nos costó este espacio, la podemos hacer en este pequeño espacio. Entonces, con la división sintética, básicamente solo nos enfocamos en los coeficientes. En los coeficientes, por ejemplo, aquí tenemos 4x al cubo menos 3x cuadrado menos 8x más 4. Entonces, lo que ponemos son solo los coeficientes de x al cubo el 4, de x al cuadrado menos 3, de x menos 8 y el 4. Entonces, estos son los coeficientes. Y como lo dimos para x menos 2, pongo el cambio, la raíz, básicamente, que sería 2 en este caso. Entonces aquí procedo a dividir, lo que hago es lo bajo, multiplico por el valor que quiero dividir y lo pongo aquí, 8. Entonces luego hago la suma, en este caso 8 menos 3 es 5, multiplico por 2 y lo pongo aquí, 10. Entonces hago la suma, 2 por 2, 4. Y luego la suma y me queda 8. Entonces, ¿se dan cuenta? Me va a quedar siempre esto. De tal manera que estos serán los coeficientes del cociente y este será el residuo. Como estamos dividiendo para un binomio, el residuo siempre nos va a quedar un número, porque es un polinomio de grados de coeficiente cero. Se dan cuenta que el proceso es lo mismo, solo es que te ahorras un poquito de espacio y de tiempo. Obviamente, como les digo, este proceso sirve para únicamente dividir con binomios, es decir, de estos polinomios de 2 términos, de grado 1, como este que está aquí. Ya. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que se conoce como el teorema del residuo. Si tenemos un polinomio y ese polinomio es divisible entre x menos c, es decir, que c es un 0. No, mejor que digo. Todavía no estamos ahí. Si f de x lo divido entre x menos c, entonces el residuo lo obtengo evaluando c en f. Por ejemplo, acá, que obtuvimos que si yo divido f de x para esto, entonces yo podría obtener el residuo directamente evaluando 2 en f, evaluando el número por el cual estoy dividiendo. Entonces yo evaluando 2 en f, yo puedo obtener rápidamente el residuo. Bueno, depende de qué tan difícil sea el cálculo. Esto me debe quedar 8. Acá tengo otro ejemplo. Si yo divido este polinomio para x menos 2, entonces el residuo, este valorcito que me queda, lo obtendría evaluando 2 en el polinomio. En este caso es 2. Aquí, a ver, aquí me quedaría 32. Para ver. Ajá, 32. Aquí me quedaría 12. 16 más 4. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos, esto de aquí es 20. 4. Y más 4, 8. Está bien, sí queda el 8. Entonces así se obtiene el residuo. Acá sería 12. Entonces eso podemos usarlo para obtener diversos valores de los coeficientes del polinomio. Por ejemplo, si
me piden determinar la suma de K1 más 2, K1 más K2, de tal manera que al dividirlo para X menos 1 se obtenga residuo menos 1 y al dividirlo para X se obtenga X, claro, al dividir el polinomio para X más 2 se obtenga como residuo 0. Entonces lo que debería hacer es, para el primer caso, yo evaluando 1 en P, obtengo el residuo de dividir este polinomio para X menos 1 y me dicen justamente que eso es menos 1. Entonces hago eso, sería 2, aquí sería X al cubo, sería 1 al cubo 1, más K1 por 1, menos 1, menos 3K2. Y eso debe ser igual a menos 1 por el teorema del residuo. Y acá me dice que al dividir el polinomio entre X más 2, es decir, evalúo menos 2, me debe quedar 0 por el teorema del residuo también. Entonces eso quiere decir que yo evaluando menos 2, dense en cuenta que le tengo que cambiar el signo, entonces sería 2 por menos 2 al cubo, más K1 por menos 2, menos menos 2, menos 3K2, y esto debería ser igual a 0. Entonces ahí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y lo puedo resolver. Entonces lo dejo para que lo resuelvan, porque, bueno, no hay mucho tiempo, la verdad. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Este es el teorema del residuo. Muy útil. El teorema del residuo, igual que la división sintética, solo sirve para cuando dividimos por un binomio de grado 1, como este, como este. Ya. Entonces, acá, cuando tenemos que, si esto se cumple, ¿qué pasa si el residuo es 0? Sabemos que si el residuo es 0, entonces el polinomio es divisible para el binomio que estamos aquí. Si el residuo es 0, quiere decir que el polinomio va a ser divisible para lo que lo estoy dividiendo. Entonces, básicamente eso me dice el teorema del factor. Es el teorema del residuo, simplemente que cuando sí es divisible. Dice que una posición polinomial, x menos c es un factor de f de x, si y solo si f de c es igual a 0. O sea, básicamente es el hecho de que x menos c sea un 0. Sabemos que si x menos c sea un 0, entonces es un factor de f, y por lo tanto, f de c es 0. Entonces son como que cosas que se relacionan. Entonces, este de aquí es un factor de f de x, si y solo si f de c es igual a 0. Es decir, f de x se va a poder expresar como x menos c por otro polinomio de grado menor que, de grado 1 menor que el de que está acá. Y ahí puedo ir factorizando poco a poco el polinomio, dependiendo de si puedo factorizar q de x. Entonces, por ejemplo, aquí me piden demostrar que x más 4 es factor de esta función, utilizando el teorema del factor. Entonces, utilizando el teorema del factor, quiere decir que yo debo evaluar menos 4 en la función y me debería quedar 0. Entonces hago eso, menos 4. En la función, en vez de x pongo menos 4. Y justamente me queda 0. Entonces, x más 4 es un factor de la función polinomial. O dicho de otra manera, menos 4 es un 0 de la función polinomial. Entonces, vean que el concepto de factor de una función con el 0 son relacionados, son lo mismo básicamente, por este teorema. Y aquí tenemos su gráfica. Podemos ver que efectivamente menos 4 era un 0. Y también podemos ver que 0 es un 0 y 4 también. Bueno, eso se lo vería factorizando también. Y esta función es par, de hecho. Pero bueno, también se lo podría ver por los exponentes pares. Sí, eso también es útil. Si una función polinomial tiene únicamente exponentes pares, entonces le va a ser par. Pares, bueno, este también se considera exponente par porque es una constante. Exponente igual a 0. Y si una función tiene únicamente exponentes impares, será impar. Si tiene mezclados, entonces probablemente no sea ninguna de las dos. Ya, tengo otro ejercicio, por ejemplo. Me dicen que me dan esta función polinomial y me dicen que px es divisible por menos 2 y x1 es una raíz de multiplicidad 2. Entonces me piden determinar los posibles valores de m y de k.
Entonces veo primero que P de X es de grado 5. Mejor dicho, el grado de P de X es 5. Y ya tengo dos factores. Tengo el factor X menos 2. Y además tengo que X menos 1. Mejor dicho, recordemos que el hecho de que X1 sea una raíz de multiplicidad 2 quiere decir que X menos 1 al cuadrado divide a P de X. Entonces yo sé que P de X debe ser de la siguiente manera. Será X menos 2 por X menos 1 al cuadrado y por un polinomio que me falta. Ya tengo aquí X, aquí tengo X al cuadrado, entonces tengo X al cubo. Me falta un polinomio de grado 2. Entonces pongo la X más BX más C. Entonces P de X tendrá esta forma. Y no creo que se haga de esa manera. Me falta de mi K. Si multiplico todo esto, es que va a quedar algo bien feo. Creo que simplemente va a ser el teorema del factor nomás. Entonces, recordemos por el teorema del factor, el hecho de que P de X sea divisible para X menos 2 quiere decir que P de 2 sea 0. Entonces, yo evalúo 2 aquí. Sí, yo creo que es así nomás. Ah, no. También hay... claro. Aquí puedo ver algo muy interesante, muy sencillo. Allá con eso sería todo, creo yo. Puedo ver que puedo sacar factor común X. Entonces aquí me va a quedar X a la cuarta, menos X al cubo, más 17X al cuadrado, menos 17X, más K. Entonces esto quiere decir que en realidad no es así, sino es un X por... Aquí, por ejemplo, sería un X por X más C. Entonces solo me faltaría C. Y podría aquí multiplicar todo esto e igualar. Y luego evaluar estos valores de P2 y P0. No, y aquí estarían evaluados, perdón. Porque aquí con 2 te queda 0 y con 1 te queda 0. Entonces tengo dos caminos. Puedo multiplicar todo esto y evaluar uno por uno. Estos 2, 17 creo que me va a resolver el problema. Y de ahí obtendría el valor de K y el valor de M. O puedo hacer esto de evaluar el teorema del factor. Y ahí me quedarían los ceros. Entonces, por ejemplo, P de 2 me quedaría 0. Y P de 1 me debería quedar 0 también. Porque es una raíz de multiplicidad 2. Raíz al fin y al cabo. ¿Ya? Entonces quisiera terminarlo, pero realmente está muy corto el tiempo. Vamos continuando mejor. Ya, entonces tenemos más de función polinomial todavía. Tenemos que la función polinomial podemos escribirla de esta manera. Mejor dicho, esta función la podemos escribir de esta manera, sacando factor común x. Esto se conoce como función anidada y es mucho más sencillo obtener los valores de evaluando si está de esta manera que la que está acá arriba. Tenemos también teorema del número de ceros, que una función polinomial no puede tener más ceros reales que el valor de su grado. Y regla de signos de Descartes, que si un número de ceros, mejor dicho que el número de ceros positivos, es igual al número de variaciones de signos de los coeficientes f de x, o igual a ese número menos un entero par, o el número de ceros negativos de f, es igual al número de variaciones del signo de coeficientes de f menos x, o igual a ese número menos un entero par. Tenemos el teorema de los ceros racionales. Si f de x es una función de esta manera, una polinomial, donde en este caso los coeficientes son enteros. Si P sobre Q es un cero irreducible, entonces P debe ser un factor de A0 y Q debe ser un factor de AN. Entonces con este de aquí, yo puedo hallar ceros irreducibles, ceros racionales de una función polinomial. Si existen, debe cumplirse esto que está acá.
Por ejemplo, si en este caso podemos aplicarla porque son puros coeficientes enteros. Si decimos que PD sobre Q es un cero racional, por ejemplo, en el caso que queramos hallarlos, obviamente nos sirve para si queremos hallarlos, que nos piden hallar las raíces. Entonces, yo sé que P debe ser un factor de A0, es decir, P debe dividir, mejor dicho, P debe ser factor de menos 6, este es A0, y Q debe ser factor de 1, de AN. Entonces esto quiere decir que P puede ser, aquí lo malo es que hay bastantes casos, P puede ser menos 1, 1, 2, menos 2, 3, menos 3, esos serían todos los factores de menos 6. En cambio acá puede ser 1 y menos 1. Entonces aquí tengo al menos valores que probar. Recordemos que para hallar los ceros podría usar el teorema del residuo, sacando un ejemplo, digamos este que está aquí, menos 1 sobre 1. Entonces digo que este es el residuo, y eso lo evalúo en la función, y trato de obtener algún cero. Debería quedarme cero, obviamente, pero en este caso no. Puede que, puede que este sea, no me acuerdo bien exactamente. Entonces habría que evaluar para ver si es o no es. Por ejemplo, el menos 1, me quedaría menos 1 más 2, sería 1, menos más 5. Por ejemplo, f de 1, f de menos 1, sería menos 1 al cubo, más 2 por menos 1 al cuadrado, menos 5 por menos 1, menos 6. Y tendría que ver, esto sería menos 1, más 2, más 5, más 6. Bueno, esto no es 0. Entonces menos 1 no es un factor, y así debería ir probando. Con 1, con 2, menos 2. Uno de estos sí es, no recuerdo exactamente cuál era. Pero ya habría que ir probando y podrías ir factorizando usando la división sintética, por ejemplo. Al menos esto de aquí, lo único que te permite es tener candidatos para hacer ceros del polinomio. Ya. Tenemos también ahora función racional. Funciones racionales son aquellas divisiones entre dos polinomios. Funciones racionales son divisiones entre dos polinomios. Como vimos, al momento de hacer la división, el dominio son todos los reales excepto los valores que hagan 0 al denominador. Y m y n serían los grados tanto del numerador como el denominador. N el del numerador y m el denominador. Esto es una función racional. Entonces, igual que las fracciones, depende de si el grado del numerador es mayor que el del denominador, serían propias o impropias. La función impropia, cuando el grado del numerador es mayor que el denominador, se puede escribir de esta manera, donde c de x es el coeficiente y r de x es el polinomio residuo sobre q de x. O sea, las funciones impropias pueden escribirse como una función polinómica más una función racional. Las funciones propias solamente son racionales, no tienen parte de función polinómica. Ya, tenemos las asíntotas. Las funciones racionales van a tener lo que se conoce como asíntotas. Las asíntotas son tales que cuando x va a estar menos infinito, primero las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales son cuando x tiende a menos infinito o a más infinito. Entonces eso quiere decir que los valores de f de x tienden a algún número fijo L. Es decir, entre x más grande, el valor de f de x se acerca a un valor L. Entonces, en ese caso decimos que la recta y igual a L es una asíntota horizontal de la gráfica de f de x. Es posible que, como máximo, una función posea hasta dos asíntotas horizontales. Entonces, ¿cómo obtenemos esas asíntotas horizontales? Si tenemos que la función racional es esta, y con las condiciones que necesarias para que sea una función racional, las podemos determinar las asíntotas horizontales de la siguiente manera. Si el grado del denominador es mayor que el numerador, entonces la asíntota horizontal es la recta y igual 0, es decir, el eje x. Si los coeficientes son iguales, entonces la asíntota será
el mayor coeficiente, mejor dicho, los grados son iguales entre el numerador con el denominador, la asíntota horizontal será el número que multiplica la x a la n sobre el número que multiplica b a la n. Y si el grado del numerador es mayor que el denominador, entonces no existe asíntota horizontal. Por ejemplo, para esta función polinomial, como el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces habrá una asíntota horizontal debido a esta condición. Y esa asíntota horizontal será en an sobre am 2 sobre 1, que es la asíntota horizontal 2. Y esta sería su gráfica. Puedo ver que efectivamente en y igual 2 hay una asíntota horizontal. Y conforme a la función, conforme a que x tiende al infinito, x se acerca a ese valor, pero nunca lo toca. Se acerca siempre a ese valor, pero nunca lo toca. Ya. Ahora, si cuando x se aproxima a algún número c, los valores de f de x se van hasta el infinito o hasta el menos infinito, entonces decimos que, que la función tiene una asíntota vertical. Digamos, por ejemplo, aquí está el valor de c. Aquí está el valor de c. Aquí está el valor de la función. Entonces, conforme x se acerca a c, la función se va hasta el infinito. Entonces, o al menos infinito. Entonces, en ese caso decimos que c es una asíntota vertical. Entonces, para obtener las asíntotas verticales, primero se debería llegar a formas irreducibles, es decir, sin factores comunes entre el numerador y el denominador. Y ahí simplemente debes obtener las raíces del denominador, bueno, del nuevo denominador, y esas serán las asíntotas verticales. Que es lo mismo a obtener el dominio de la función, ya que básicamente es obtener los valores que no están en su dominio. Eso es básicamente obtener las asíntotas verticales. Por ejemplo, me piden obtener las asíntotas verticales de este polinomio. Para eso simplemente debo ver que esté irreducible, es decir, que no hayan factores comunes arriba y abajo, pues no hay. Entonces simplemente debo sacar los ceros del denominador, sean estos dos, y por lo tanto, la gráfica tendrá dos asíntotas verticales, en x igual 1 y en x igual menos 1. Y por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales excepto esos dos valores. Ahora, aquí también puedo ver que como el coeficiente, el exponente de arriba es mayor que el de abajo, esta gráfica no va a tener asíntotas horizontales, pero sí va a tener dos verticales. Ejemplo de la gráfica será la siguiente, donde puedo ver las asíntotas verticales, que son estas líneas rectas. Ahora, si cuando x tiende a más infinito, o cuando x tiende a menos infinitos, los valores de f de x se aproximan a una recta que no es paralela ni al eje x ni al eje y, entonces esa recta se denomina asíntota oblicua de la gráfica f. ¿Cómo obtenemos las asíntotas oblicuas? Pues primero debo ver cuándo existen. Las asíntotas oblicuas existen únicamente cuando el grado del polinomio excede en 1 al grado mejor dicho, el grado del polinomio del numerador. Aquí me falta el grado del polinomio del numerador. Exceda en 1 al grado del polinomio en el denominador. Solo ahí existen las asíntotas oblicuas. Entonces ahí va a tener asíntota oblicua que estará dada por el cociente resultante entre la división de los polinomios del numerador y el denominador. Es decir, que para obtener la asíntota oblicua, yo debo realizar la división entre el numerador con el denominador, siempre y cuando el grado del polinomio del numerador exceda en 1 al del denominador. Entonces, por ejemplo, miren esta función racional. El grado de arriba es 3, el grado de abajo es 2. Entonces, sí existe una asíntota oblicua. Entonces, para obtenerla, debo hacer la división entre ambos polinomios. En este caso, como acá es un x cuadrado, no puedo usar división sintética. Debo hacer la división normal, que era la primera que vimos, que es esta que está aquí. Entonces voy dividiendo el mayor para el mayor de acá, y eso lo multiplico acá abajo. Y así voy haciendo, hasta que ya termino. Entonces este es el cociente y este es el residuo. Como vimos la diapositiva pasada, la gráfica de la función polinomial
mejor dicho, la asíntota es el cociente. Entonces, esta recta es la asíntota oblicua. Esta recta que está aquí. Asíntota oblicua. Y la asíntota estará dada por esto de aquí. Y igual 2x menos 5. Que es la gráfica rojita que está aquí. La gráfica azul es la gráfica de la función polinomial. Podemos ver aquí, por ejemplo, que tiene dos ceros. Habrá que ver cuáles son. Ah, los ceros, algo que no les dije, que bueno, no está aquí. Los ceros de la función polinomial son los ceros del numerador, por si acaso. Los ceros del numerador en forma irreducible, cuando está irreducible. O sea, cuando no hay factores común ni arriba ni abajo. Entonces estos ceros, por ejemplo, los obtendría hallando los ceros del numerador. Y este cero, la intersección con el eje Y, sabemos que la hallaría evaluando x igual 0. Me quedaría 3, justito. Y cuando x va al infinito, x se acerca a ese valor de la línea recta. Ya. Por ejemplo, nos piden determinar una regla correspondiente a esta función racional. Entonces, ¿qué no me dicen aquí? Creo que era... Ajá. Aquí es 4. No me equivoco, aquí era 4. Y aquí es 4 también. No me acuerdo, aquí es 1, si mal no me equivoco. Ya, entonces me piden hallar, por ejemplo, rectas, una regla aproximada de esta función racional. Entonces, por ejemplo, yo sé, ¿qué puedo ver? Que hay asíntotas verticales, hay dos asíntotas. Puedo ver que hay una asíntota horizontal, es decir, que el exponente del numerador con el denominador es el mismo. Ya. Eso es lo que puedo ver. Puedo ver también que tiene dos ceros, aunque no sé cuáles son sus valores, que estarían aquí y acá. No alcanzo a ver sus valores. Tal vez sean 2, creo. Ajá, debería ser 2, sí. Entonces, por ejemplo, estos son los ceros. Este es menos 2. Y este es 2. Por ejemplo, yo con los ceros y las asíntotas ya puedo obtener el polinomio, la función racional. ¿Por qué? Porque básicamente me dicen lo siguiente. Entonces, yo sé que este polinomio va a ser un factor a, que debería calcularlo por, como vimos, las asíntotas verticales son los ceros del denominador. Es decir, en el denominador debe estar lo siguiente: x menos 2 por x más 2. No, las asíntotas son 4. X menos 4 por x más 4. Ya. Y arriba van los ceros, que serían estos que están aquí, menos 2 y 2. Entonces acá arriba debe ir de ley x menos 2 por x más 2. ¿Ya? Y como pueden ver, me debo asegurar de que los exponentes arriba y abajo, mejor dicho, te va a quedar un polinomio de igual grado. Arriba te va a quedar un grado 2, porque los grados se suman. Entonces 1 más 1, 2, y abajo también. Entonces sí se va a cumplir que debe existir una asíntota horizontal. Entonces, por ejemplo, aquí esta todavía debo calcularla. Entonces aquí este producto me queda x al cuadrado menos 4. Y acá abajo x al cuadrado menos 16. Entonces esta, por ejemplo, es mi función polinomial hasta ahora. Esta función tiene las asíntotas horizontales, verticales que digo, y la asíntota horizontal. Me falta ese valor de a, que lo puedo obtener de la siguiente manera. Recordemos que la asíntota horizontal, mejor dicho, multiplicaré a arriba, a x cuadrado menos 4a sobre x al cuadrado menos 16. Entonces,
Yo recuerdo que la asíntota horizontal es igual a A sobre 1, la división entre los coeficientes, y esto es 4. Eso quiere decir que A es igual a 4. Y ya estaría básicamente todo el problema. Ya de esa manera sé que la regla de correspondencia es 4x cuadrado menos 16 sobre x al cuadrado menos 16. Entonces, eso aquí lo hice viendo las asíntotas y los ceros. Son realmente útiles. Porque yo sé que entonces, como estos son ceros, debe ser un factor. Factores del numerador. Y como estas son las asíntotas, tienen que ser factores del denominador. Entonces ya tengo bastante información aquí. Y finalmente solo me falta el valor de A, que lo puedo obtener igualando la asíntota horizontal con el valor que puedo ver en la gráfica. ¿Ya? Entonces, preguntas, si tiene alguna, por favor, hasta ahí con respecto a la gráfica. Entonces, continuando, porque bueno, igual todavía falta ver exponenciales. Bueno, entonces funciones algebraicas, hasta ahora lo que hemos visto son las llamadas funciones algebraicas, que son básicamente toda forma de polinomios. Entonces son todo lo que hemos visto de polinomios, incluyendo raíces. Ahora tenemos también funciones que son llamadas trascendentes, que son funciones no algebraicas. Básicamente las únicas que vamos a ver son las exponenciales y las logarítmicas. Entonces empezamos primero con las exponenciales. Son las funciones exponenciales, son las funciones que tienen esta regla de correspondencia. A elevado a la X, donde A es real y A no es 1. Entonces, básicamente podemos ver que la incógnita está en el exponente. Entonces, la base sería A y X el exponente. Ahora, aquí se analizan los casos. Hay dos casos, mejor dicho, cuando A es mayor que 1 o A es menor que 1. Primero, para A mayor que 1, usamos, por ejemplo, el valor igual a 2. Tenemos que la gráfica será de esta manera. Entonces, podemos ver que es una gráfica, primero que es únicamente positiva, es decir, Y mayor que 0. Su dominio es todos los reales y empieza con una asíntota horizontal en el eje X. Es decir, mientras esto tiende al menos infinito, el valor se acerca al eje X. Y para X mayores que 0, el valor se va hasta el más infinito. Podemos ver que varía el valor de A, entre más grande es el valor de A, más crece, más rápido crece, se experiencia un alargamiento vertical para X mayor que 0 y una compresión vertical para X menor que 0. Y todos pasan por el punto 0,1. Todos pasan por el punto 0,1. Eso es de esperarse, ya que no olvidemos que cualquier número, cualquier base elevada a la 0 es 1. Y tienen cota inferior y igual a 0. Como ya les dije, no pasan de ese valor, porque es una asíntota. En cambio, si A es entre 0 y 1, ejemplo, un medio, nos queda esta gráfica, que pueden ver que es diferente a la que está acá. Ahora, desde menos infinito, decrece desde menos infinito, en el punto 0,1, y ahora para los x positivos, es que se acerca a la asíntota horizontal y igual 0, es decir, al eje X. Entonces tiene ese valor distinto. Y asimismo, en este caso, entre A sea más pequeño, para los X negativos, experiencia un alargamiento vertical, y para los X positivos, una compresión vertical. Entre más pequeño sea el valor de A. Ahora, aquí vamos a ver un poco de cómo graficar una función. Por ejemplo, me piden graficar esta función. Entonces aquí lo que vamos a usar es básicamente técnicas de graficación. Exactamente lo mismo. Entonces, primero identificaríamos la función original.
f de x igual a 2x, que es la exponencial, que ya vimos su gráfica, que es esta. Entonces, una vez que identificamos esa función, tenemos también unos puntos guías. Por ejemplo, el punto guía 0,0, no, el punto que pasa todas las exponenciales, que es el 0,1. También el 1,2. Si yo evalúo en x1, te queda 2. Y el menos 1,1 medio. Por ejemplo, estos tres puntos que están aquí. ¿Qué son mis puntos guías? Como les dije, es bueno en técnicas de graficación tener puntos guías que los cuales vas a mover, vas a reflejar, etc. Entonces, vemos que esta es la función original. Entonces vemos que primero le sumamos un más 1 al exponente, es decir que debemos desplazarlo de manera horizontal una unidad a la izquierda por el más 1. Luego el menos quiere decir que se refleja hacia abajo con respecto al eje X, y el 1 afuera quiere decir que se suma una unidad hacia arriba. Entonces tenemos que hacer todos esos pasos. Primero una unidad a la izquierda, entonces vemos que todos los puntos se mueven 1 a la izquierda. La coordenada en X disminuye en 1. Luego el menos lo que hace es reflejar la función para abajo. Recordemos que esto de aquí cambia el signo de la coordenada en Y, la vuelve negativa. Y finalmente baja un poquito con el más 1. Mejor dicho, ¿qué hago? Sube un poquito. Ahora, algo que tienen que también ir moviendo en las exponenciales es su asíntota, obviamente. Obviamente la asíntota no se va a mover cuando haces movimientos en el eje X, reflexiones, desplazamientos, etc. Sí se va a mover cuando hagas movimientos en el eje Y. No olvidemos que aquí la asíntota es Y igual 0, el eje X. Entonces acá no se mueve, acá tampoco, porque se refleja. O sea, se refleja, pero justamente la asíntota está ahí, entonces no se mueve en el eje X. Pero acá, cuando subimos, la asíntota está en Y igual 0, entonces subirá a Y igual 1. También se sube la asíntota. Y es recomendable graficarlas. Entonces, por ejemplo, esta es la nueva asíntota, Y igual 1, de la exponencial. Entonces, de ahí podemos ver que su dominio es todos los reales. El rango es desde menos infinito hasta 1. Inyectiva, estrictamente creciente. Continua, no tiene saltos. Asíntota horizontal en Y igual 1 y acotada superiormente por la misma. Y tiene una intersección con el eje X, que es el menos 1,0. Y otra con el eje Y, el 0,-1. Ahora, entre las funciones más, como podemos ver, la función exponencial depende de su base. De las más utilizadas son base 2 y base 10. Por ejemplo, base 2 por la base binaria y base 10 por la base decimal. Pero la más importante, sin lugar a dudas, es el número irracional e. Cuando usamos la base e, es otra función exponencial, que es muy conocida. Por lo tanto, hasta tiene su propio nombre. Primero, e. ¿Qué es e? E se define como el valor que tiene 1 más 1 sobre n elevado a la n cuando n tiende al infinito. Podemos ver que este valor crece, pero no se va hasta el infinito, sino crece hasta un valor fijo, que es justamente el valor de e, que es 2.718, que aproximadamente 272. El número 1 sobre e también es irracional, y su valor es 0.3678. Aquí también debe ser aproximado. Su valor aproximado es 0.367. Entonces esto nos sirve para graficar, para tener una idea de en dónde va esta e, en dónde estaría 1 sobre e. Entonces la función natural es cuando la base es justamente ese número e. Entonces es muy importante, se denomina función natural, y tiene también su mismo, aunque no parece que... Ah, es que no hemos visto el logaritmo, perdón. Entonces esa, por ejemplo, es la función exponencial de base e. También tenemos que podemos graficar esas funciones. Por ejemplo, en este caso me piden bosquejar e a la menos valor absoluto de x más 2. Entonces primero obtenemos la gráfica primitiva, que sería la exponencial.
recordemos que este menos valor absoluto de x, ¿qué hacía el menos valor absoluto? En el argumento, lo que hacía era duplicar la parte de x negativa hacia la parte de x positiva y me deshago de la parte de x positiva. Entonces me quedaría algo así. Eso es lo que hace el menos valor absoluto de x. Y el más 2 lo que hace es subir en 2 unidades toda la gráfica. Ajá, eso es lo único que hay que hacer. Incluyendo a la asíntota. Recordemos que aquí tiene una asíntota y igual 0. Entonces la asíntota y igual 0 subirá a la asíntota y igual 2. Entonces podemos ver, por ejemplo, que tenemos las siguientes características. El dominio de f son todos los reales. El rango es desde 2 abierto. Recordemos que como es una asíntota, nunca llega a ser ese valor de 2. Entonces abierto 2, cerrado 3. F es par. Creciente en los x negativos y decreciente en los positivos. Asíntota horizontal en y igual 2 y acotada inferiormente por la misma. Y también es acotada superiormente por y igual 3. Es acotada la función, tanto superior como inferiormente. También tenemos por ejemplos de usos de esas funciones. Por ejemplo, clásico ejemplo de radioactividad. La función es bueno, mejor dicho, el decaimiento cumple con una función exponencial. Por ejemplo, me dicen que esta función está en función de días y la cantidad, la masa está por esta función, donde t es el número de días, n sub 0 es la masa inicial y lambda es la constante de decaimiento, que depende del elemento principal. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 100 miligramos y lambda es 0,5, me pide determinar la cantidad de miligramos iniciales. Bueno, esto no es necesario, porque aquí te dicen que la masa inicial es n sub 0, y claramente la fórmula está para que la masa inicial sea n sub 0. Entonces, si yo evalúo t igual 0, esto sería 1, y por lo tanto me va a quedar que la masa inicial es n sub 0, que es 100 miligramos. Si me piden, por ejemplo, después de 2 días, tendría yo que evaluar n igual 2 en la función. Me quedaría 100 e a la menos 1. E a la menos 1 ya sé que es aproximadamente 0.3679. Entonces la masa después de un día será de 36.79 miligramos. Y por ejemplo, la gráfica de esta función será de esta manera. Una exponencial con asíntota vertical y igual 0, donde decrece de manera infinita, pero nunca llega a ser y igual 0. Y aquí tenemos los puntos que obtuvimos. Por ejemplo, después de 2 días, 36.79. Y al inicio, es 100 miligramos. Este es un clásico ejemplo de función exponencial. Cuando tenemos que un elemento decae de manera exponencial. Y por eso se usan funciones exponenciales para graficar ese decaimiento. ¿Ya? Entonces, antes de terminar la clase, déjenme, vamos a ver las tutorías. Por ejemplo, vamos a resolver primero la tutoría. Creo que sí alcanzamos para resolverla. Me dicen que la suma de los valores de m y n para que la función sea divisible para g de x es igual a. Entonces primero debería haber una forma de hacerlo, es ver los factores de g de x, si puedo factorizarlo. Porque recordemos, podemos dividir usando la división normal y de ahí ver si podemos hallar los valores de m y n. Otra forma es usar el teorema del residuo, del factor, mejor dicho. Pero el problema es que el teorema del factor solo funciona para cuando divides para un binomio. Esto no es un binomio, es un trinomio. Entonces entonces una forma sería ver cada uno de los factores de esto. Entonces, por ejemplo, esto de aquí es factorizable. X menos, X más, dos números que multiplicados den 3 y que restados den 2 sería 3 y 1.
Entonces, g de x factorizado es x menos 3 por x más 1. Entonces, como decimos que este polinomio es divisible para esta función, eso quiere decir que cada uno de los factores del dividendo, del divisor que digo, dividen al dividendo. Esto quiere decir que x menos 3 es divisor de f de x y que x menos 2 más 1 es divisor de f de x. Entonces tengo estos dos datos. Como g de x divide a f de x y g de x es x menos 3 por x más 1, entonces ambos tienen que ser divisores de f de x. Entonces aquí ya puedo aplicar el teorema del factor, que quiere decir, como x menos 3 divide a f de x, quiere decir que f de menos 3 es igual a 0. Entonces eso quiere decir que n es igual a 0, porque yo evalúo, no, ¿qué hago? Menos 3, sería menos 3 al cubo, más m por menos 3 al cuadrado, más n, y eso tendría que ser igual a 0. Entonces esto es igual a menos 27, más 9m, más n, igual a 0. Y aquí nos quedaría 9m más n, igual a 27. Y esa sería, por ejemplo, una ecuación. La otra, como x más 1 sería divisor de f de x, eso quiere decir que f de menos 1, acá abajo, f de menos 1 también debe ser 0. Entonces, evaluando menos 1, me quedaría menos 1 más m más n es igual a 0. Entonces, m más n debe ser igual a 1. Entonces, ahí ya puedo, por ejemplo, restar ambas. Me quedaría 8m es igual a 26, restando ambas. Me quedaría m igual a, me quedaría entero. Déjenme revisar si está todo bien. Parece que sí. Ajá. Y m me quedaría, entonces 13 cuartos. N en cambio me quedaría algo está mal porque aquí me dice la suma. Y esta es la suma. Me queda 1. Me queda 1. No sé, aquí está 1. No hay ese valor. No es necesario sacar los valores porque aquí ya este f de menos 1 me da el valor de la suma. Por ejemplo, en ese caso es más 1. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a... dejen ver. Por ejemplo, la 3. Habría que ver si hay menos 1. Menos, pero 1. Por ejemplo, esta de aquí. Habría que ver. Ahí esa es la respuesta. 1. Entonces lo importante aquí era ver esto. ¿Ya? Aquí lo que haría yo es evaluar valores para ver si consigo un 0. Puedo ver que f de 1. Entonces esto es de arriba. Puedo ver que f de 1 me quedaría 1 menos 7 más 6. Y eso es 0. Eso quiere decir que x menos 1 es un factor de f de x. Eso quiere decir que puedo dividirlo para x menos 1. Entonces ahí yo haría la división sintética preferiblemente, para x menos 1 y ahí obtendría los demás factores. Y ahí me quedaría una cuadrática, por ejemplo. Una cuadrática sería más sencillo de factorizar y ver el resto de factores para ver si la de aquí es verdadera o no. De hecho es falsa porque una cuadrática siempre va a tener o 2. No, sí puede tener 1. Puede tener 1. Bueno, entonces hasta ahí sería la clase de hoy. Realmente hoy día sí fue bastante rápido. Entonces, eso sería todo por hoy.